Hola, mi nombre es Federico Navarro, soy presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura en Educación Superior y quería hablarles sobre investigación. ¿Por qué los profesores, los maestros tenemos que investigar? Bueno, seguramente lo saben porque las formas en que tenemos que enseñar, las necesidades de nuestros estudiantes, nuestras necesidades son diversas y no las podemos responder con lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, porque los estudiantes cambian, nosotros cambiamos, las necesidades de enseñanza cambian, los objetivos cambian. Ahora, la pregunta es ¿cómo investigar? ¿Qué características tiene una investigación? ¿Qué necesitamos hacer en la investigar? Y yo les diría que en primer lugar, para investigar, primero hay que leer mucho, porque antes de ponernos a investigar algo, tenemos que saber qué se sabe sobre eso. No podemos desde cero inventar la rueda, aunque luego inventemos algo, pero primero tenemos que saber las ruedas que ya existen. Y además tenemos que encontrar teorías que nos sirvan como anteojos para ver la realidad, para ver los objetos, las evidencias, los fenómenos. Necesitamos ver esa realidad a través de una teoría. En segundo lugar, cuando investigamos tenemos que ser sistemáticos, tenemos que ser rigurosos, tenemos que tener pasos y tenemos que, además, en tercer lugar, ser transparentes. Tenemos que explicar todas las decisiones que tomamos. ¿Por qué investigamos a este estudiante y no aquel? ¿Por qué esta escuela y no la otra? ¿Por qué este tema y no el otro? Los lectores van a querer saber todas las decisiones que tomamos y si esas decisiones están bien tomadas, entonces nuestra investigación va a tener valor. Pero además tenemos que ser críticos. Tenemos que ver que hay ciertas teorías que fueron pensadas en otros países y para otros estudiantes que a nosotros no nos sirven y tener la valentía de decirlo y quizás pensar teorías propias o pensar explicaciones propias. Otra cuestión muy importante, la quinta, es hacernos preguntas muy chiquitas, porque si nos hacemos una pregunta muy grande no nos va a alcanzar la vida para responderla. Y no es un problema que sea chiquita la pregunta, porque hay otros muchos profesores e investigadores que se hacen preguntas chiquitas y si las unimos todas podemos dar grandes respuestas. Además, hay algo muy importante que es tratar de pensar de qué manera trabajar con esas evidencias o esos hechos o esas entrevistas o esos testimonios o esas opiniones. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo los procesamos? ¿Cómo los transformamos en conclusiones? Y para eso necesitamos una metodología. Y muchas veces tampoco tenemos que inventarla, sino que tenemos que ver cómo lo han hecho otros y ver si esas metodologías nos sirven para las preguntitas chiquitas, la preguntita que nos hicimos. Y por último, diría, en séptimo lugar, que cuando investigamos no seguimos una carrera recta. La investigación no es lineal, sino que a veces tenemos que darnos vuelta para atrás, repensar las preguntas, ir para otro lado, buscar en otro lugar, elegir otra escuela, otro estudiante, otra pregunta, porque el proceso de investigar es accidentado y eso lo tenemos que asumir. Y además se necesita mucha resiliencia, mucha pasión, así que traten de elegir temas que les gusten mucho porque van a dedicar mucho esfuerzo y después seguramente esa respuesta pequeña va a sumar mucho las respuestas de todos los demás. Así que investigar, adelante.